Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, gracias, Uri. Bienvenidos todos a un nuevo episodio, los que nos están viendo por YouTube, los que nos están escuchando por cada una de las plataformas de streaming. Y vamos a hablar hoy de un personaje. Hoy estamos en parte de la Sidra, de la colección de conocer a diferentes personalidades del mundo judío, especialmente del siglo XX, que impactaron el pensamiento y la práctica judía a nivel mundial. Y vamos a hablar, para mí, de una de las figuras más destacadas, alguien que siempre estuvo presente en mis estudios rabínicos. Es más, dentro del seminario rabínico latinoamericano donde estudiaba, la sección, la yeshiva para estudiar para ser rabino lleva el nombre de este personaje, y es Abraham Yoshua Heschel, el rabino Abraham Yoshua Heschel, del cual, por supuesto, hace unos episodios atrás hablábamos de Marshall Mayer fue su asistente, uno de sus estudiantes. Heschel fue uno de los que lo trajo a Marshall, o dijo de traerlo a Marshall a la Argentina, por lo cual para muchos rabinos y congregantes latinoamericanos pertenecientes al mundo conservador, Heschel es un nombre por lo menos que se escucha. No sé cuánto sabemos de Heschel, no sé cuán identificados estamos con Heschel, no sé cuánto Heschel estaría contento con las congregaciones que construimos en Latinoamérica, pero Heschel es una persona que está y quería traerlo aquí a un PLF para que todos tengamos la posibilidad de conocerlo un poquitito más. Y para hacer eso traje a uno de mis maestros, a uno de mis rabinos que me dio la asmajá, a uno de los rabinos que fue parte de mis estudios rabínicos por muchos años, mi querido rabino Ernesto Yatá. Bienvenido nuevamente. Y bueno, después nos va a contar por qué elegí a Ernesto también para hablar de Heschel dentro de todos los rabinos. Pero primero, Ernesto, para los que no te conocemos o no te conocen, ¿quién es el rabino Ernesto Yatá? Un poco para conocerte de dónde viene tu Torá. Bueno, gracias, Uriel, nuevamente por la invitación. Es un enorme placer estar con vos y con todos los que nos están escuchando para hablar sobre quién es nuestro abuelo espiritual, Abraham Yoshua Heschel. Y especialmente lo digo en este momento, porque como bien sabes, el Seminario Rabínico Latinoamericano ha declarado el año 2022 como el año Heschel, porque marca el cincuentenario del fallecimiento de Abraham Yoshua Heschel, que falleció el 23 de diciembre de 1972 en la ciudad de Nueva York. Así que es muy importante justamente darle el tiempo a estudiar a Heschel durante todo el año. Y eso es el objetivo del seminario, es difundir y llevar a todo el mundo de habla hispana y también de habla portuguesa el pensamiento de Heschel. Es una segunda vuelta que le estamos dando, porque la primera vuelta la dio Marshall Mayer cuando vino a la Argentina, y desde la Argentina a toda América Latina trajo el espíritu de Abraham Yoshua Heschel y lo difundió especialmente publicando sus obras en español, que acaban de ser republicadas, digitalizadas y republicadas para que todos tengamos acceso. Después vamos a ponerle en el copy, ponemos los links de YouTube, de Spotify, para que todos puedan acceder a estos libros. Pero Ernesto, antes de llegar a Heschel, contanos un poquito quién es Ernesto y cuál es la relación de Ernesto con el espíritu de Heschel, y después vamos llegando a la historia de Heschel, al pensamiento, a sus obras y a sus principales ideas. Bárbaro. Bueno, yo nací acá en Argentina, crecí acá en Argentina, en una familia tradicional, de tendencia tradicional, pero no necesariamente religiosa u observante. Pero cuando hice mi bar mitzvah, ahí fui muy afectado por un maestro que me enseñó para el bar mitzvah, y me interesé mucho en el judaísmo, en la dimensión espiritual, y a partir de ese momento comencé a adentrarme en el estudio del Tanaj, y en los años de mi adolescencia empecé a ir a Betel, la sinagoga de Marshall Mayer, y ahí, por supuesto, la influencia de Marshall fue central. Cuando tenía 18 años me fui de Argentina
a estudiar primero un año a Israel y después fui a Nueva York, al Jewish Theological Seminary, donde Marshall fue educado para ser rabino, donde recibió su smijá y donde estudió con Heschel. Entonces, estando en Nueva York, ahí me adentré mucho más en el pensamiento de Heschel y estudié por primera vez, yo diría, las obras en inglés, en el original de Heschel, la mayoría de las obras, y me conecté con el pensamiento de Heschel por primera vez. Pero no fue hasta que volví a Argentina, después de un detour de 9 años que fui rabino en la comunidad judía de Houston, en Texas, volví a la Argentina allá por el año 1998 y me dediqué 10 años intensos a tratar de ahondar en el pensamiento de Heschel. ¿Por qué? Justamente porque quería entender de dónde venía el espíritu de Marshall, esa fuerza, esa profundidad, esa lucidez sobre cómo leer la Torá, cómo entender al judaísmo. Quería entender las raíces de Marshall y fue por eso que me adentré en el estudio de Heschel y encontré que fue algo increíble. La lectura de Heschel era como una Biblia a la cual podía volver permanentemente y a partir de eso luego comencé a enseñar en el seminario el pensamiento de Heschel y tuve varias etapas. Cada vez que enseño a Heschel, que es una vez cada tantos años, releo la obra de él y siempre que voy a releer la obra de él siento como se siente en la Torá o en la Biblia, como si nunca lo hubiera leído, es una nueva lectura que digo, recién ahora lo entiendo. Para muchos de los que, sí, para muchos de los que somos apasionados en el judaísmo, en el pensamiento profundo, arraigado en las fuentes, pero a la vez también arraigado con la realidad contemporánea, y como Heschel es una figura donde brota la Torá, ¿no? Es escuchar esos jajamim donde cada una de sus palabras hay que entenderlas que hay o un pasuk de la Torá o está haciendo referencia a un midrash aunque no le esté citando, y también lo que es impresionante de Heschel es que uno podría casi, yo diría, armar un programa de estudios judíos a través de las obras de Heschel. Y aparte la multiplicidad de los idiomas, ¿no es cierto? Ya vamos a estudiar un poco en la historia de Heschel, pero Heschel escribió en alemán, en yiddish, en hebreo, en inglés, digamos, y me parece que una figura central judía del siglo XX que domine esos 4 idiomas, y que no solamente domine esos 4 idiomas, que sepa hablarle a diferentes públicos en cada uno de sus idiomas, entendiendo los idiomas como Betrei Mashma, diría la Gemara. El idioma simplemente como el canal de comunicación, pero también con todo el aparato cultural que tenía eso, ¿no? Digamos, hay una obra que es maravillosa, Torah min hashamayim ve'aspaklalia shel adorot, que él entiende que tiene que escribirla en hebreo. Él entiende que para entender el pensamiento rabínico, la diferencia entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, tiene que ser en hebreo. Para hablarles de la dimensión de el Shabbat y el hombre moderno, para infundir el amor y el sentido que tiene Shabbat, que es una obra que tiene más de 70 años, pero que podría haber sido escrita ayer. Lo escribe en inglés. Para hablarle a un público de la yeshiva, escribe una obra del Kotzker Rebbe en yiddish. Y para hablarle a un público estadounidense lo escribe en inglés, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y alguien que pueda dominar todo esto. Pero entonces vamos un poquito, Ernesto, nosotros ya lo conocemos un poco, pero queremos que más lo conozcan. Contanos un poquito, antes de entrar en el pensamiento, la historia de Heschel. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Sí? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? ¿Dónde se educa? ¿Cómo llega al JTS donde se desarrolla? Sí, primero quiero decir lo siguiente, Uriel, en nuestros diálogos. Me encanta escucharte porque siempre, o sea, acá yo te tendría que estar entrevistando a vos, ¿no es cierto? Para sacar justamente esa síntesis que haces, porque realmente es así como vos decís, la grandeza de Heschel, de su dominio de los idiomas y su capacidad para dialogar con diferentes grupos de gente y de manera ajustada a esos grupos con los que estaba hablando.
¿no es cierto? Es decir, él no decía simplemente lo que sabía, él sabía lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, ¿no es cierto? De una manera que ellos puedan escucharlo. Y eso es una de las grandes lecciones que modela Heschel, cómo él es. Qué glorioso que sería si todos pudiéramos de alguna manera tener esa versatilidad de relacionarnos con todo el espectro, no solo dentro de la comunidad judía, sino por supuesto también afuera del mundo judío. Es decir, era un ser humano, nada de lo humano le era ajeno, por así decir. Y con todos tenía lo que compartir y todos lo querían y lo admiraban profundamente. Así que bueno, quiero reenfatizar que lo que dijiste vos para los que nos están escuchando, que hagan rebobinar y que te vuelvan a escuchar en cada una de las cosas que dijiste porque fueron muy asusadas, muy puntuales y que enseñan sobre Heschel mucho. Heschel nació en 1907, 11 de enero de 1907 en Varsovia, en el seno de una familia jasídica, y era descendiente, tanto por el lado del padre como por el lado de la madre, de grandes líderes del movimiento jasídico. No tenemos tiempo para ahondar en quiénes esos grandes rebes jasídicos fueron, pero lo que podemos decir es que Heschel, cuando tenía 9 años, justo falleció el padre y hubo un cambio muy grande, porque él estaba siendo educado por su padre, que venía de la corriente del mundo jasídico, que llegaba directamente del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico. Y era un tipo de hasidismo el que él recibió hasta esos 9 años. Cuando fallece el padre, lo empieza a educar un tío materno de Heschel, y él venía de una corriente del hasidismo, de uno de los rebes hasídicos, el Kotzker Rebbe, que lo mencionaste antes, que tenía una forma de ver la vida y de interpretar la vida distinta a la del Baal Shem Tov, aunque era hasídico él, pero digamos tenía otra polaridad. El Baal Shem Tov era más bueno, digamos, era más empático, más compasivo, Midat HaRachamim, y el Kotzker Rebbe era más duro, más exigente. Met, ¿no? Más exacto. Yo siempre digo cuando leí, y estoy releyendo el libro A Passion for Truth, Una pasión por la verdad, que es justamente Heschel autobiográficamente contando cómo hasta a eso, los 9 años de su vida era el Baal Shem Tov, el Apter Rebbe, ¿no? El Ohev Israel, ¿no? Que él se llama Abraham Yoshua Heschel, porque era el nieto directamente de unas grandes figuras, y después cambia al Kotzker Rebbe y toda su vida es tratar de entender cómo las dos pueden ser verdad, cómo esa mirada bondadosa y alegre que tenía el Baal Shem Tov para la vida frente a la imagen del Kotzker Rebbe, que si hay bondad pero no hay verdad no sirve. Y lo que nunca vi en el libro es por qué no analiza la frase de que Jacob le dice a Yosef que haga para él Gesed Be'emet, porque quizás si hay como 2 personajes que representan exactamente eso, es el Besh y el Kotzker Rebbe, Gesed Be'emet, uno es bondad y el otro es verdad. Y cómo mirar el mundo, y cómo las dos, esto es lo interesante, cómo las dos pueden ser verdad. Sí, ahora te dejo seguir, Ernesto, porque me encanta escucharte, pero esto siempre me apasiona, cómo las dos pueden ser verdad, pero sin buscar una síntesis. Eso también creo es una de las grandes lecciones de Heschel, porque muchas veces en la tradición judía, y eso lo aprendemos en el Talmud, hay una fuente que dice A y una fuente que dice lo contrario, viene un rabino posterior y trata de buscar una síntesis entre las dos. Y al hacer eso quizás tuerce, ¿no? Y hace decirle a las fuentes originales algo que no quería decir. Y eso es lo que Heschel nunca hace con estos 2 grandes maestros, sino que los deja hablar y trata de habitar la verdad en los dos, ¿no? Pero sí, seguimos. Muy interesante lo que está diciendo, Uriel, porque de alguna manera estas 2 personalidades remiten a 2 arquetipos de personalidad, ¿no es cierto? El que es más empático, por un lado, sería en el pensamiento junguiano, digamos, el que es más sentidor, que siente.
y que se preocupa por cómo lo que uno dice le va a afectar al otro, mientras que el otro polo, el otro arquetipo es el pensador, que es muy racional, muy lógico, y dice lo que piensa, no se preocupa tanto por cómo afecta al mundo de afuera. Bueno, es muy interesante esto porque justamente... Yo me río, perdón, los que me están viendo, yo me río y creo que Ernesto cuando estaba pensando también de alguna forma, él sabe que yo sería más amigo del Kotzker que del Bech, ¿no? Y me acuerdo de los eniagramas del seminario rabínico. Ernesto nos abrió a los estudiantes el mundo de los eniagramas para entender nuestra tipología. Y quiero decirte que estás muy bien acompañado, Uriel, en tus preferencias, porque yo creo que justamente A Passion for Truth, ¿no es cierto?, trata de enfatizar las enseñanzas del Kotzker Rebbe, porque las dos partes de ese libro, una es el contraste entre el Baal Shem Tov y el Kotzker Rebbe, pero la otra es una comparación entre Kierkegaard y el Kotzker Rebbe. Entonces, el libro realmente es sobre el Kotzker Rebbe. Y yo creo que había algo que Heschel estaba diciendo ahí, está dándole un cauce a algo que él lo tenía muy adentro de su corazón, del Kotzker Rebbe, pero además, yo creo que eso fue lo que de alguna manera influyó muchísimo también en Marshall Meyer, porque si Marshall era una tipología, tenía una tipología en sus prédicas, en su forma de ser rabino, era la del Kotzker Rebbe. Era ir a escuchar una prédica de Marshall, era, ¿no es cierto?, ir a ser castigados como sociedad, ¿no es cierto?, a ser exigidos, a ir más allá de nuestros límites y a no aceptar las convenciones generales. Entonces, eso es muy importante, pero además, no sé si recordás que cuando estudiamos a los profetas, justamente lo que dijimos, que los profetas clásicos también eran, ¿no es cierto?, impiadosos en ese sentido, no tenían piedad con el pueblo porque decían la verdad que le brotaba y que tenían que decir. Entonces, como los profetas fueron muy importantes también para Heschel, y ahí está todo el tema de la acción social de Heschel y de Marshall, ¿no es cierto?, de denunciar la hipocresía del ser humano, ¿no es cierto? O sea, pero también por otro lado estaba esa otra parte. Ahora, cuando vos decís que son estos dos caminos que pueden ser paralelos y no necesariamente hay que hacer una síntesis, coincido con vos que a veces en el pensamiento rabínico el concepto de la unidad y de la no contradicción es el fundamento del Midrash y de por qué frente a aparentes contradicciones se intenta reconciliar, ¿no es cierto? Ahora, cuando existe esta polaridad que es central en la obra de Heschel y en el judaísmo en general, como Heschel lo demuestra también, cuando existe esta polaridad, hay varias formas de lidiar con ella. Esto está muy bien analizado por David Hartman respecto a la relación entre la fe y la razón, ¿no es cierto?, o entre lo premoderno y lo moderno. ¿Cómo lidiamos con estas contradicciones? Se puede integrar, ¿no es cierto?, tratar de lograr una síntesis y decir que las dos son lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, o las dos son verdad, pero de diferentes ángulos o en diferentes niveles. Se puede decir las dos van por caminos paralelos y se contradicen y no hay manera de resolverlo, ¿no es cierto?, sería otro camino. Hay otros que dicen, sí, van por caminos paralelos, pero se pueden mantener las dos separadas, no hay que intentar hacer la síntesis, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de hacerlo. Vos elegiste una manera de decir, no hace falta hacer la síntesis. ¿Por qué? Porque sos del mundo del Kotzker Rebbe, ¿no es cierto?, a donde la contradicción hay que exponerla simplemente, ¿no es cierto? En el caso mío, trato de integrarlo, interpreto a Heschel como un integrador de las dos polaridades. Bueno, ¿no es que parte de eso, y quizás regresando a su biografía, ¿no? Digamos, esto es lo lindo de la conversación talmúdica, ¿no? Siempre volvemos, ¿no? Cuando el Talmud se va de un lugar, cada tanto dice gufa, volvamos al cuerpo, volvamos al lugar de origen,
y volvamos a la millonada que estábamos discutiendo. Entonces estabas diciendo, Ernesto, hasta los 9 años fue fuertemente influenciado por la tradición del Wej, luego por su tío comienza a ser influenciado por el Kotzker Rebbe. ¿Y cómo continúa esa biografía de Heschel? Hegel siente la limitación de vivir dentro de un mundo solamente tradicional, y empieza a querer estudiar ya cuando es adolescente. A los 16 quiero que sepamos que recibe la ordenación rabínica tradicional, pero él quiere estudiar cosas de la cultura general, ¿no es cierto? La cultura secular, más allá del mundo ultraortodoxo en el cual nació. Entonces, se va a vivir 2 años a Vilna, que era algo común, ir a Vilna para prepararse para dar un examen de ingreso en la Universidad de Berlín, que también en esa época, bueno, la Universidad de Berlín era la universidad que atraía a la inteligencia, por así decir, del mundo judío. Y así fue. En Vilna él vivió 2 años, estudió más que nada en ese momento poesía, tenía el sueño de ser poeta. Y después, una vez que ya estaba preparado, entra a la Universidad de Berlín a estudiar filosofía y también arte, ¿no es cierto? Porque justamente esa beta de poeta, que es una beta artística de Hegel, y él habla sobre el arte permanentemente en su obra, esto es lo que él se focaliza en la universidad. Es casi como que no puede, no, la vida de Hegel, ¿no? Es interesante pensar la vida de Hegel entre estas contradicciones, entre estos mundos, y encuentros y desencuentros, porque su propia vida es eso, salir del gueto, salir del mundo judío tradicional para enfrentarse a la modernidad, y en estas elecciones, filosofía es el Kotzker Rebbe, la búsqueda de la verdad, la poesía son los cuentos hasídicos, es el amor por la hermosura del mundo del Wej, ¿no? No lo había pensado, pero también hay algo como que esos dos mundos también van en sus recorridos universitarios seculares. Así es. Bueno, Hegel, al mismo tiempo que está estudiando en la universidad, está estudiando en el seminario liberal mismo en Berlín, y recibe una segunda ordenación rabínica liberal, en donde él incorpora en su gran erudición del judaísmo tradicional, que dominaba las fuentes ya desde que tenía 5 años, la Torá y después el Talmud, el Midrash, y todo el pensamiento judío tradicional, incorpora a esa erudición judía la metodología de Wissenschaft des Judentums, del estudio académico del judaísmo, aplicado al judaísmo. Y su tesis doctoral en la Universidad de Berlín es sobre los profetas. Hizo una gran contribución al pensamiento, a la comprensión del espíritu profético. No se puede entender a los profetas realmente profundamente sin la obra de Hegel hoy en día, yo diría. Y enseña la profecía de una manera singular, única, distinto de cómo se los abordaba anteriormente a través de la psicología, la sociología, la política, la economía, etc. Hegel dice, si hay que entender la profecía, hay que entender la profecía en sus propios términos. Es algo muy metodológico que Hegel siempre es muy consistente en eso. Él se preocupa por la metodología para comprender un fenómeno. No reduce al fenómeno a otras dimensiones de la vida. No hay que reducir la profecía a cuestiones psicológicas o sociológicas o políticas o económicas. El profeta tiene algo singular como figura histórica y espiritual, y hay que tratar de destilarlo. Esto es lo que él hace en su doctorado. Y Ernesto, si podrías, quizás sería como Hillel le pide al converso a Hillel, si podrías resumir cuál sería ese mensaje o esa voz profética no analizada según el contexto histórico y demás, sino a través de su figura particular, ¿cuál podría ser ese hidush, ¿no? Esa novedad que Hegel trae en el mensaje de los profetas? Muy bueno. Eso también nos permite empezar a adentrarnos en el pensamiento religioso de Hegel, porque para Hegel el profeta es como la quintesencia del ideal del hombre religioso. Y yo diría que para Hegel el profeta
es ese ser humano que tiene una absoluta simpatía por lo que él llama el pathos divino. ¿Qué es el pathos divino? El pathos divino es la pasión divina, es la preocupación divina. ¿Por qué se preocupa Dios como creador del universo, como creador del mundo y creador del ser humano? Dios se preocupa por la justicia, se preocupa por la rectitud, por el carácter del ser humano, por el bien, y tiene una pasión por eso y una gran preocupación por eso. Se preocupa por el ser humano. El profeta, definido por Heschel mismo, es aquella persona que puede tener al mismo tiempo en su mente a Dios y al ser humano y estar enamorado de ambos. Y esto va al centro de la teología de Heschel, porque para Heschel no se puede comprender a Dios sin el ser humano. Y no se puede comprender al ser humano sin Dios. Justamente por eso en toda su obra trata de religar al ser humano con el Creador. Él cree que no podemos ser humanos si no aspiramos a lo divino y si no nos preocupamos por aquellas cosas por las que Dios se preocupa. Y paradójicamente, ¿de qué se preocupa Dios? Del ser humano. Entonces, Heschel en su obra intenta rescatar no solo a Dios en un mundo secular que se olvidó de Dios y de lo religioso, sino que además intenta rescatar al ser humano, porque para Heschel en la modernidad la actitud filosófica prevalente en la modernidad respecto al ser humano es una actitud de sospecha. Sospecha. Los filósofos de la sospecha, Nietzsche y otros autores donde siempre hay... Marx, Nietzsche y Freud, ¿no es cierto?, son los tres principales, de alguna manera fueron devastadores para el amor propio del ser humano, pero tan devastadores que al final perdimos la fe en nosotros mismos, en la posibilidad que es inherente al ser humano. Y como en la tradición judía el ser humano es creado a imagen y semejanza divina, y es objeto de la preocupación divina. Habib Adam Shenibra Betzelem, ¿no? Dice casi al final de Pirkei Avot. Hermoso, dichoso, no sé cómo traducir Habibá, el hombre que fue creado imagen de Dios, ¿no? Creo que es una expresión que Heschel tenía bien de cerca, ¿no? Absolutamente. Quiero sumar algo, ¿no? en esta conversación, Ernesto, para abrir más el debate y continuar, ¿no? Históricamente me parece que estamos haciendo un lindo ejercicio de atravesar la vida de Heschel desde Varsovia, Vilna, Berlín, sus encuentros y desencuentros con la cultura, porque la tesis doctoral, ¿no es cierto?, que un judío en los años 20 elija a los profetas, no es lo más común. Quizás un pensador cristiano era sus lugares comunes, ¿no? Pero hay que entender que en la tradición judía rabínica, los profetas, y quizás será una pregunta para indagar, ¿no? Excepto en la Haftará, no tenían un lugar privilegiado en la vida judía. Si uno habla con un cristiano promedio, conoce a fondo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Mijá, Amós, y un judío promedio conoce aquí y allá, algo que esté en la Haftará, algún pasuk conocido, ni mucho más. Entonces, que Heschel ponga como tesis doctoral los profetas es revaloricemos en el judaísmo también, siempre fue mi lectura, el lugar que tienen los profetas, recordando también que parte de su encuentro en Berlín, y parte de quienes lo van a salvar para traer a Estados Unidos, era el judaísmo reformista, que reclamaba para sí ser supuestamente otro nombre del judaísmo profético. Y Heschel creo que tiene otra lectura de lo que significa el judaísmo profético, pero le trata de decir también a los judíos, miren, esto que el mundo admira, o que también es nuestro. Y algo más, Ernesto, que me parece interesante, que lo linkea con el Besh y con su propia praxis. Porque Heschel también vive un judaísmo profético. Y también se lo hereda Marshall. Es esta idea de un texto poco conocido de Heschel, que él dice que esta idea de que Pascá Nebuá, que la profecía se terminó, ¿no? Este gran dictum rabínico que en el siglo VI antes de la era común, con los últimos 3 profetas, se terminó la profecía. Heschel tiene un texto maravilloso que dice, no es tan así. Hay indicios en la Guemará y en la Edad Media donde muchos
místicos y pensadores judíos dijeron que la profecía continuó. Y me parece que también hay que relacionar los profetas con este texto que olvidé el nombre, no sé si lo recordás. Que siempre me resultó maravilloso decir que continúa hasta él, dice, digamos, yo soy parte de esa tradición. El Best era parte de esa tradición. Seguro, por supuesto. Muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente era tan central para Heschel el espíritu profético que podemos decir que toda su obra es un intento de hacer un giro copernicano en el judaísmo que se había alejado del espíritu de los profetas justamente a través de la tradición rabínica, porque la tradición rabínica planteó un nuevo ideal, el del rabino, el del rab, primero el del sofer, ¿no es cierto? Una persona focalizada en el texto. Raham Adif Minaví, dice la Gemara. El sabio es preferente al profeta. No sé si Heschel hubiese dicho lo mismo. Esa es la frase, exactamente. Entonces, los rabinos revalorizaron estos dos arquetipos de liderazgo y de personalidad, el profético y el rabínico, y quedó delegada la profecía por justamente lo que dijiste, Mishe Met Malachi Hanaví Nistalka Ruach HaKodesh Misrael, desde que murió el profeta Malachi, se departió el espíritu de Dios del pueblo de Israel, como que terminó la profecía. Y efectivamente, como dijiste en el libro Prophetic Inspiration After the Prophets, y cómo eso devino en la Edad Media, incluyendo con Maimónides, Heschel intenta mostrar que dentro de la literatura sagrada del judaísmo, la profecía de hecho continúa y que es esencial para la vida religiosa. Y esto tiene, esto tiene dos cuestiones muy profundas en la vida de Heschel y en la obra, porque los profetas marcan dos aperturas. Uno, la apertura hacia el mundo secular y hacia el no judío, algo que el judaísmo rabínico, por diferentes motivos históricos, se cierra en sí. Entonces también es Heschel marchando con Martin Luther King, o Heschel contra Vietnam, o Heschel, digamos, en todas sus... contra Nixon, Heschel contra todo. Incluso está totalmente establecido que lo vinculó con Martin Luther King fue esa apreciación de los profetas. Y eso es lo que iba a decir, también la entrada al mundo cristiano, y otra de las cosas que vamos a tener que marcar hoy en nuestra conversación, el lugar de Heschel en el Concilio Vaticano II, ¿sí? Claramente, para dialogar con el cristiano, no podemos hacerlo desde la Torá como judíos. Tenemos que hacerlo desde el texto compartido principal, que son los profetas dentro del Tanaj. Y creo que eso Heschel lo entendió perfectamente. Entonces, bueno, tenemos Heschel, escribe los profetas, está en Berlín. ¿Cómo sigue su derrotero? Sería importante remarcar que, por supuesto, fue muy marcante la experiencia en Alemania y en Berlín, porque en Berlín y también después en Frankfurt, donde dirigió el Lehrhaus durante el año 1937-38, hasta que eventualmente en el 38 fue deportado a su Polonia natal por ser polaco en Alemania en esos años. Y él cumplió el rol de dirigir el Lehrhaus, suplantando a Martin Buber, quien hizo Aliyá viendo lo que se venía en Alemania. Pero lo importante que quería remarcar es que Heschel fue testigo de todo el surgimiento del nazismo en Alemania y vio la insensibilidad del mundo circundante al sufrimiento de los judíos en Alemania, a las persecuciones increyendo, y después, bueno, por supuesto, él sufrió la pérdida de su madre y 3 de sus hermanas que fueron víctimas del nazismo en Polonia. Esto lo marca muchísimo a Heschel. Ya de alguna manera Heschel veía las limitaciones de ese mundo secular y ese mundo abierto y de la filosofía y del arte y el refinamiento. Cuando estaba en Berlín, empezó a apreciar la profundidad y la humanidad de esa tradición que parecía cerrada, pero no lo era desde una perspectiva espiritual, era mucho más versátil para Heschel, esa educación que recibió
en el mundo jasídico era mucho más humana, y él sentía que él tenía ahora la obligación, la responsabilidad de traducir esa profundidad espiritual en términos que fueran entendidos en ese mundo supuestamente abierto, del mundo secular, ¿no es cierto? Justamente él viene con una amplitud que él considera que es una amplitud que se la da espiritualmente el legado bíblico al pueblo judío y al mundo, y toda su comprensión de la Biblia y del judaísmo es absolutamente humana, universal. Si la Biblia no es importante para la humanidad, entonces no es importante y no debería ser importante para nosotros. La religión, la bíblica y el judaísmo o es de suma importancia para el ser humano o no tiene importancia y no debería tener importancia para los judíos tampoco, ¿no es cierto? Es decir, toda su comprensión del judaísmo está en relación a cómo es una instancia de ser humano, una propuesta de cómo ser más humanos, ¿no es cierto? Y esto es crucial en la comprensión de Heschel y luego de Marshall sobre el judaísmo. A mí me convoca el judaísmo porque me permite ser más humano, no porque tengo que ser más judío, por así decir. Y esto no es una capitulación frente al mundo no judío, una especie de asimilación. No, justamente creo que tengo que entrar en diálogo con esa cultura desde mi singularidad y particularidad de miembro del pueblo judío, porque creo que este pacto entre Dios y el pueblo de Israel tiene algo muy significativo para contribuir a la humanidad. No es que en otras tradiciones no hay revelación, hay revelación de Dios a toda la humanidad. Lo fundamental bíblico es el vínculo entre Dios y el ser humano como tal, y entre todos los seres humanos y Dios. Y por eso hay una gran apertura ya desde las raíces de su pensamiento justamente al encuentro interreligioso, porque todas las religiones son manifestaciones del desencuentro entre Dios y la humanidad. Y cuando nos encontramos con seres religiosos de otras religiones, nos evocamos mutuamente, nos sentimos unidos por una experiencia de fe en común, en realidad. Entonces, Ernesto, continuando un poco... Alemania, y muy importante esa experiencia, cómo lo va a afectar a Heschel después. Ahora, para seguir el Korot Haim, la vida de Heschel, después Heschel es salvado por el presidente del Union, el Hebrew Union College, Cincinnati, y que salvó a 5 grandes maestros del judaísmo y logra salir de Polonia, se va por un tiempo a Londres, a Inglaterra, y luego de ahí en 1940 llega a Estados Unidos. Durante 5 años enseña en Hebrew Union College en Cincinnati, entre 1940 y 1945. Por supuesto fueron los años más dolorosos de la vida de Heschel porque perdió a su madre y a 3 de sus hermanas y no pudo hacer nada desde Estados Unidos. Y, por supuesto, la experiencia de la Shoah va a ser central en el pensamiento. Tengo una pregunta, Ernesto, desde la ignorancia. Hay una... Yo sé que no es tanto sobre Heschel, pero me interesa históricamente. Hay una famosa marcha, no sé, en el 43 o 44, la marcha de los rabinos en los Estados Unidos, porque se dice que los Estados Unidos y la comunidad judía en particular no sabía nada de lo que pasaba en la Alemania nazi, en la Europa nazi, pero sí se sabía. Y Heschel lo sabía por carne propia, digamos, porque él es refugiado, tenía noticias, se fue enterando cuando murieron sus hermanas. ¿Él participa de esa marcha o tiene algo o no? Yo sepa, no lo tengo registrado. Lo que sí te puedo decir es que su vínculo profundo con el teólogo protestante Reinhold Niebuhr
eh, que fue central en la vida de Heschel, nos hace recordar el mérito increíble de Reinhold Niebuhr, que él iba, ministro protestante, iba a sinagogas a tratar de despertar la conciencia de comunidades judías sobre lo que estaba pasando en Alemania y en Europa. ¿Reinhold no es el de la famosa frase, primero vinieron por tal y no hicimos nada? No, ¿No? no, No es él, no es él. no es él. Ok, bueno, entonces está en Cincinnati enseñando en el Hebrew Union College, que es el centro del movimiento reformista, ¿no? Cincinnati siendo el primer centro del movimiento reformista en los Estados Unidos durante 5 años, y después se va al JTS. Al Filkenstein lo trae al JTS. Seminary en Nueva York, a donde es profesor de ética y misticismo judío desde el año 1945 hasta su fallecimiento en 1972. Y es en esos años en donde Heschel eventualmente se catapulta a digamos, a la fama de Estados Unidos, exactamente. ¿Por qué hay una razón por qué está en el JTS, que digamos, sería para Heschel, digamos, no sé si sería el lugar común, digamos, el lugar que su alma y su corazón y su mente estaban. Hay Claro. una razón, quizás todos necesitamos una parnasá, un sustento económico, quizás era más alágico y le gustaba más que el Hebrew Union College, que era totalmente reformista, entonces quizás alágicamente se sentía bastante cómodo rezando en el minyan. ¿Hay algún escrito, hay algo? Porque quizás él podría haber fundado otro lugar. La razón es bastante clara, que el JTS era ese lugar donde había un equilibrio dentro de todo entre diferentes fuerzas de la vida de Heschel, porque él nació y creció en un mundo ortodoxo, pero tenía esta visión muy radical. Y ¿No es todos sus cierto? colegas eran ortodoxos, prácticamente. Digamos, Exactamente. los rabinos y doctores que enseñaban, digamos. Sí. Lieberman. Venían Estamos hablando en un momento donde en el JTS coincidieron, no sé, el Jajam Faur, Sí. Filkenstein en sí mismo, digamos, Heschel, Yo Lieberman. no necesariamente los definiría como ortodoxos, justamente porque estaban en el JTS y fueron fundadores del movimiento conservador, ¿no es cierto? Venían de círculos que de alguna manera uno podría decir eran ortodoxos en algún momento, pero justamente su compromiso, entre otras cosas, con los estudios académicos, por ejemplo, y sus visiones también teológicas, fue lo que constituyó al movimiento conservador. Entonces, Heschel, desde muchas perspectivas, tanto desde la perspectiva de la observancia alágica de él, como desde la relación entre lo religioso y lo académico, porque tenía mucho esa beta, a pesar que justamente uno se define por relación, por la relación con el otro, y en general se define a uno mismo y se siente a uno mismo por contraste con el otro. Entonces, en un contexto como el JTS, que era tan académico y que enfatizaba tanto lo intelectual, y el Wissenschaft des Judentums, sigue brillando nuevamente el misticismo de Heschel. Por algo le dan la cátedra sobre misticismo, y su mundo jasídico, y un poco también no se sintió a gusto en muchos aspectos dentro del JTS, incluso porque, como sabemos, o no sé si todos sabemos, pero aún en el JTS él sufrió bastante, porque hacía cosas que iban más allá de lo que era lo aceptado, ¿no es cierto? Incluso ese salir al mundo, Digamos, ¿no? salía lo de Vietnam, digamos. Yo sé que fue muy criticado, digamos. Lo de Vietnam fue lo más, pero también su compromiso con los derechos civiles de los afroamericanos fue muy cuestionado en varios ámbitos, aunque los judíos en general también estuvieron involucrados en los derechos civiles en los Estados Unidos, algunos círculos no, y lo cuestionaban a Heschel respecto a eso. O lo que después podemos hablar más
en detalle, que es sus perspectivas tan profundas y abiertas respecto al diálogo interreligioso con el mundo cristiano. Excelente. Entonces, estamos viendo que desde el 45 hasta el 72 son sus años de más priá, ¿no? Sus años de más reproducción y fama y crecimiento a nivel intelectual y de fama dentro de los círculos de Estados Unidos, digamos, judíos y no judíos por igual. Quizás me gustaría, estando en los últimos 15, 20 minutos de nuestro encuentro, Ernesto, guiarnos en dos aspectos. Por un lado, su producción literaria, quizás resaltar algunos de sus libros, si querés resaltar con algunos quizás de los axiomas o pensamientos centrales, y por el otro lado también, digamos, marcar un poco Martin Luther King y su encuentro con él, el Concilio Vaticano II, ¿sí? Digamos como el aspecto histórico, y por otro lado, de producción. Empecemos con los libros. ¿Qué libros escribe en este periodo? Bueno, Heschel escribe un pequeño libro que tuvo mucha difusión, que es El Shabbat y el hombre moderno. En este libro, Heschel enfatiza la centralidad de la dimensión del tiempo en lo que el judaísmo santifica. El judaísmo santifica el tiempo más que el espacio, que las cosas del espacio. Y eso tiene un mensaje para el ser humano en la modernidad, que justamente se fue en la otra dirección de santificar la materia, las cosas, las necesidades físicas, como si fuéramos solamente cuerpo y no espíritu. Entonces el cuerpo está en el espacio, pero el espíritu se manifiesta más que nada en la dimensión del tiempo. Después Heschel escribe... Ahí tiene, digamos, perdón que me meto, ¿no? Pero me meto para sumar. Ahí tiene esa frase maravillosa donde decir que los judíos creamos palacios en el tiempo y no en el espacio, ¿no? Esa es la idea de Hegel y esa apertura, ¿no? Esas primeras páginas donde dice que desde el mundo griego se ve a la naturaleza y al mundo como una caja de herramientas, donde todo está para utilizar, frente a lo que él dice que el judaísmo presenta una idea de ese asombro radical, ¿no? De asombrarnos y admirar la naturaleza, ¿no? Y ese Shabbat que nos permite no usar el mundo, no transformar el mundo, sino transformarnos a nosotros mismos. Digamos, un ejercicio que yo dividí ese libro en 54 porciones, como las 54 parashiot, y tanto en la sinagoga que estoy actualmente, en Judaica Norte, y Dios mediante en la próxima, trato de cada Shabbat leer una página como en parte de Kabbalat Shabbat, porque creo que también tiene una vigencia. 70 años después, creo que casi podría haber sido impreso ayer, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Y dicho sea de paso, así como un paréntesis quiero decir, lo primero que publicó Heschel en Estados Unidos, así que fue muy famoso, fue una carta de respuesta a Albert Einstein, que fue crítica de Albert Einstein, porque Heschel creía que él era un gran científico, pero teológicamente no era muy desarrollado para él, la concepción de Dios que Einstein tenía. Entonces fue algo que fue muy hablado sobre eso, y de hecho tuvieron un encuentro, Heschel y Einstein, a media cuadra del JTS, y hubo un encuentro de almas ahí, ¿no es cierto? Ahí sí el encuentro fue muy humano y muy positivo. Pero bueno, lo digo esto en este contexto porque justamente Einstein estaba trabajando desde lo científico el tema de la relación entre el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Y la relatividad del tiempo. Entonces, Heschel tiene algunos ensayos que hablan filosóficamente de una manera muy brillante sobre cómo entender el tiempo y el espacio desde lo científico, filosófico y también desde lo espiritual. Bueno, cerramos el paréntesis y continuamos con su obra. En 1951, Heschel publica la primera obra muy importante de su pensamiento filosófico religioso, que es El hombre no está solo. El hombre no está solo. Esta es la obra que suscita un comentario de Reinhold Niebuhr, que
Heschel se transformaría eventualmente no solo en una voz autoritativa dentro de la comunidad judía, sino para todo el mundo religioso de los Estados Unidos, que luego así fue. En esta obra, que se subtitula Una filosofía de la religión, Heschel trae los fundamentos de su pensamiento sobre la religión en general, no específicamente sobre el judaísmo, aunque hacia el final sí hace relación a perspectivas del judaísmo particulares, y todo su libro, por supuesto, nace del insight de lo bíblico y lo judaico, pero habla sobre Dios y el ser humano y el encuentro entre ellos. Estaba pensando recién, y esta es la suerte de vivir en un mundo donde tenemos Google, ¿no? Y son relaciones que solo surgen en la conversación, ¿no? Como todos están en conversación. Y estaba pensando este título, ¿no? Esta primera gran obra filosófica, El hombre no está solo, escrito en 1951, ¿no? ¿Viste? Sí. Bueno, estaba viendo 14 años después, Soloveitchik, que quizás es la otra figura, gran figura que estaba a un par de cuadras en Nueva York, de Yeshiva University, de otra forma de vivir el judaísmo y esa unión o desunión entre... Escribe otro libro donde la soledad también está presente, pero en el propio título es La soledad del hombre de fe. Exactamente, exactamente. Nunca lo había de vuelta, otra cosa que nunca había pensado, digamos que no creo que sea casualidad, digamos, habría que ver a alguien que diga. No, no es casualidad, te voy a decir. De hecho, escribí justamente sobre ese tema. Después de nuestro encuentro te puedo enviar una reflexión sobre la relación de estos dos títulos, cómo esto se trata en la obra de Heschel y cómo se trata en la obra de Soloveitchik, porque el concepto de soledad ahí no es el mismo concepto, es el concepto de soledad, pero en el caso de Heschel, Heschel está diciendo el hombre no está solo. Soloveitchik está diciendo el hombre de fe tiene una soledad determinada. Bueno, están hablando de dos cosas diferentes y está enmarcado en dos presentaciones distintas filosóficas. Pero también, ¿por qué? Porque todo esto, tenemos que entender, está enmarcado dentro de el existencialismo moderno, y especialmente el existencialismo religioso, aunque también el tema del existencialismo secular, porque tanto Soloveitchik como Heschel fueron influidos por Søren Kierkegaard, el otro teólogo protestante, ¿no es cierto?, que es el fundador del existencialismo religioso. El existencialismo habla del ser humano como persona que está en un estado de soledad y que no puede ser comprendido a partir de su esencia o aquello que es común a todos los seres humanos. Hay una soledad irreductible, una singularidad, una unicidad. Lo que es la imagen divina en nosotros no es solo lo que nos hace a todos iguales, porque todos tenemos la imagen divina. Nosotros somos el otro, Dios es el otro, o Dios es uno. Todo esto apunta a la singularidad de Dios y la singularidad de cada ser humano. Ahí está lo sagrado de la imagen divina. Entonces, el tema efectivamente de la soledad es central en Heschel. Ahora, ¿cómo se plantea en este libro y cuál es el mensaje? Para Heschel, esto es una respuesta a la modernidad que plantea que el ser humano está solo en el mundo, como que no hay un Dios, ¿no es cierto? Y que tiene que hacerlo todo él solo. Y Heschel plantea, no es así, no estamos solos. Y el hecho que el creador del universo está con nosotros para redimir al mundo, nos tiene que dar una fe, una fuerza. Ese Jesús, esa fuerza. Exactamente. Es decir, es un título de esperanza, de darle al ser humano algo muy positivo sobre sí mismo. No estamos solos, y no estamos solo con los animales o con nuestra naturaleza animal. Tenemos a Dios que está preocupado por nosotros. Entonces, las potencialidades del ser humano positivas son infinitas. Esto es el mensaje del hombre no está solo.
y está complementado por su siguiente gran obra teológica, que ya sí es una filosofía del judaísmo, Dios en busca del hombre. Nuevamente, que ahí hay otro giro copernicano en su interpretación de la Biblia, porque uno podría decir, la Biblia es un texto humano a donde el ser humano busca a Dios, pero a partir de la exégesis que él hace de la Biblia y remitiéndose a exactamente lo que está en la Biblia, Hegel muestra que no es el hombre buscando a Dios en la Biblia. La Biblia es un registro de cómo Dios busca al hombre. Y eso es un registro arquetípico, paradigmático, porque no es que solo en la Biblia Dios busca al hombre. Dios busca al hombre en el mundo, en la historia, permanentemente. Todavía nos está buscando, todavía nos está haciendo esa pregunta. Esa yeca, ¿dónde estás? Y el ser humano arquetípicamente se escapa, se rehuye, se esconde y no termina de darse cuenta de lo que es la promesa de Dios. Si uno simplemente abre, retorna y se abre a ese llamado de Dios. Entonces la Biblia hebrea es un registro del encuentro en la historia entre Dios y el ser humano, nuevamente en el tiempo, ¿no es cierto? Y ahí tiene muchas enseñanzas sobre su forma de ver. Sí, ahí antes, relacionando con dos puntos que dijiste, el existencialismo moderno y también que él, digamos, como todo en la historia, que él reemplaza a Buber, ¿no es cierto? Y Buber, otro de los grandes pensadores existencialistas modernos, judíos, y Buber plantea que el Tanaj, la diversión tripartita del Tanaj, creo que esto me lo enseñaste vos, Ernesto, que Buber enseña que la división tripartita del Tanaj es la presencia inmanente y presente todo el tiempo y en todo lugar en la Torá de Hashem. Después en los Nevi'im, en los profetas, un punto medio entre Hashem y los seres humanos, y después los ktubim, los escritos netamente humanos, ¿no? Y creo que Buber comparte su... Humano espiritual, es decir, en relación... Bueno, pero Buber en su búsqueda le da hincapié a esa última sección, digamos, y él dice, nosotros estamos habitando, ¿no? Esos ktubim, esos escritos en los cuales los humanos buscamos la religiosidad, la espiritualidad y demás, y Hegel vuelve más, digamos, a la Torá en ese aspecto, digamos, cuáles son las demandas de Dios para el ser humano, ¿no? Como una idea también para volver a unir estos dos maestros. Absolutamente. Entonces, bueno, ahí Hegel nuevamente, el foco está en lo bíblico y vuelve a poner a la Biblia en el centro. Y eso tal vez vale la pena remarcar que hay una polaridad inherente en el judaísmo entre el Tanaj, en donde el profeta es la figura clave, y el Talmud y la literatura rabínica, donde el rabino es la figura clave. Y la gran diferencia, podemos decir, es que en el Tanaj hay más inmediatez en la relación entre Dios y el ser humano. Es más directo y no es a través de la mente o el pensamiento principalmente esa relación, sino a través de algo espiritual, a través del alma. Mientras que en la literatura rabínica ya el pueblo judío está muy influenciado por el pensamiento helenista, el pensamiento griego, la ley romana, a donde todo eso, el eje es el pensamiento y la racionalidad. Y Hegel, la obra de Hegel de alguna manera es redimensionar, ponerle límites a la razón y a lo que la razón genera, con todo el orden y todas las instituciones y toda la ley. O sea, todo eso es importante para Hegel, por supuesto, y lo domina totalmente, pero no permite que se sobredimensione ese aspecto de la vida del ser humano. Él trata de rescatar la interioridad, el espíritu del cual nace la religión. Lo otro es la expresión de la religión, el dogma, la creencia, los rituales, las acciones, la ley. Todo ese mundo son expresiones, pero son respuestas a preguntas espirituales que se generan en la real vida y la totalidad de la vida, especialmente interior,
el espíritu del ser humano. Y a veces nos olvidamos de ese individuo, de esa persona, de esa interioridad, porque creemos que el judaísmo es solamente sobre la acción y sobre la institución y sobre el mundo concreto real externo. Heschel es como, de alguna manera, una versión moderna de Bagia Ibn Pacuda en la Edad Media, que hablaba de Jobot al-Levavot, ¿no es cierto?, de volver a la fe y la interioridad. Maravilloso. Sí. Sí, Digamos, podríamos seguir hablando de Heschel y de su obra y de su praxis, que también es importante, ¿no? La obra de Heschel no se queda en la academia, no se queda en los libros, no se queda en el discurso, no se queda en la drayá, sino que pasa a una praxis, ¿no es cierto? Digamos, y para marcar, digamos, dos elementos centrales, ¿no? Ya estamos más de una hora, entonces vamos a intentar cerrar, que creo que son fundamentales, Ernesto, remarcar, ¿no? Cualquiera puede ir a Wikipedia y ver la historia o leer alguna buena biografía de Heschel, pero Heschel también en estos mismos años, ¿sí? El Encuentro Vaticano II, sí, parte de la Nostra Aetate, ¿sí? Realmente es producto de Heschel y de ese encuentro. sí. Digamos que Heschel tuvo un rol protagónico en la conformación de las ideas teológicas que están detrás de Nostra Aetate. Nostra Aetate es el resultado de todo el trabajo en la Iglesia Católica del Segundo Concilio Vaticano. Comenzó, digamos, antes con Jules Isaac, un historiador judío que se encontró con Juan XXIII y que puntualizó la importancia que la Iglesia Católica revea sus actitudes respecto al pueblo judío y al judaísmo. Y Nostra Aetate es el resultado del coraje teológico de muchos teólogos de la Iglesia Católica, y eso se llevó a cabo con la participación protagónica del American Jewish Committee y del rabino Mark Tannenbaum, que era discípulo de Heschel y lo invitó a Heschel a participar de esos encuentros y diálogos, y Heschel entonces entró en diálogo con el cardenal Bea, que estaba a cargo justamente de las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío. Y esos fueron encuentros excelsos, muy profundos, y que tuvieron una profunda repercusión en las relaciones judío, no solo judío-católicas, sino judío-cristianas en los últimos 60 años. Y Ernesto, quizás como para comenzar a concluir, quizás lo más rememorado de Heschel tiene que ver con esta expresión de que en Selma, cuando marchaba, estaba rezando con los pies, quizás poder concluir nuestro encuentro. Por supuesto que se pueden leer todos los libros de Heschel, las biografías de Heschel, quizás nos puedas recomendar algo, pero quizás concluir con su participación y su real amistad con Martin Luther King. No era solamente un encuentro y una foto. Absolutamente, fue un encuentro muy profundo y ambos fueron muy importantes el uno para el otro. De hecho, cuando Martin Luther King fue asesinado en el año 1968, la viuda de Martin Luther King le pidió a Heschel de participar en el funeral de Martin Luther King, y Heschel, por supuesto, estuvo ahí presente, leyó un salmo y habló sobre Martin Luther King. Pero muy importante lo que dijiste antes, no se quedó en la academia. Y en una última entrevista en televisión que le hicieron a Heschel, Heschel explicó eso. Él dijo que fue a partir de su estudio sobre los profetas que se dio cuenta que él no podía quedarse en los libros, en estudiar, en la mente, en el intelecto, que tenía que llevar a la acción, a la vida, el compromiso, hoy diríamos psicoanalíticamente, poner el cuerpo, ¿no es cierto? Él puso el cuerpo y se arriesgó. Eso es el espíritu profético, ¿no es cierto? Es arriesgarse, porque buscar la justicia
inevitablemente es rozarse contra el poder. Y Heschel supo rozarse contra el poder, supo enfrentarse al poder. Siempre tenía claro que ese era, digamos, el imperativo ético principal. Y es interesante que lo hizo en Estados Unidos, un país que de alguna manera le salvó la vida a él y triunfó contra el nazismo. Pero qué increíble que Heschel estuvo presente para darse cuenta de los peligros que generaba el poder. Una potencia que hizo el bien de derrotar al nazismo, luego, de alguna manera, estando en una posición hegemónica de poder, un tiempo después hace la guerra contra Vietnam. Eso externamente. E internamente oprime a los afroamericanos con opresión económica, legal, o sea, con la pobreza, etc. Entonces, él sabe estar presente en lo que se requiere en ese momento. Y justamente fue Heschel quien invitó, porque él era parte del liderazgo de un movimiento de laicos y religiosos en contra de la guerra de Vietnam, y fue quien lo convocó a Martin Luther King a dar una ponencia que fue histórica en la iglesia de Riverside, en Riverside Church, que está en Nueva York, cerca del Jewish Theological Seminary, de Union Theological Seminary, el seminario protestante, que era la iglesia de la familia, donde estaba la familia Rockefeller, entre otros, y lo invita ahí a expresar su oposición a Vietnam. Y hay quienes dicen, esto fue un año justo antes de que lo asesinaran a Martin Luther King, que de hecho a Martin Luther King lo asesinaron por esa ponencia que él dio, expresando su oposición a la guerra de Vietnam. Ahí se encuentran estos dos mundos de Heschel y de Martin Luther King y sus críticas hacia adentro de los Estados Unidos, la política interna de los Estados Unidos y la política externa de los Estados Unidos. Nada, hablar de Heschel, me parece que este episodio de PLF es una forma más de honrar su memoria y una invitación. Vamos a poner acá en el copy todo el trabajo que hizo el Seminario Rabínico de digitalizar todos los textos que están en español de Heschel. La verdad que es una invitación a poder leerlo en nuestros días. Aunque haya escrito hace 50, 60, 70 años, sus textos siguen vigentes, tienen profundidad, porque creo que eso es lo que entendió, digamos, que sus debates y sus textos hablan de la eternidad, digamos, todo el lugar del ser humano, del mundo, la política, la religión, el tiempo y el espacio y demás. Son todas cuestiones que cambiamos el momento histórico, no estamos en el 72 cuando muere en el 2022, pero sigue estando, ¿no? Esta tensión entre la razón y la fe, entre la verdad y la bondad, todo el mundo secular y el mundo religioso, todas esas tensiones que Heschel vivió en carne propia. Y me gustaría quizás concluir con esta idea maravillosa, ¿no? Que escuché cierta vez, que cuando Heschel muere en el 72, no sé si es verdad o es parte del mito, yo elijo creer que es parte de la realidad o el mito, no me importa, es que quienes los entierran son sus propios grupos hasídicos, ¿no? O por lo menos yo escuché cierta vez que un grupo hasídico se acercó y le dijeron, ustedes lo tuvieron en vida, digamos el JTS, el racionalismo, el coso, nosotros lo vamos a enterrar, ¿no? Y me parece que no hay forma más poética de terminar la vida de Heschel que sea esa. No sé si es mito, leyenda o realidad. Tiene algo de leyenda eso también. Bueno, pero me gusta. Y expresa algo de la realidad de la tensión de Heschel en esos dos mundos y su pertenencia a ambos mundos. Y me parece que lo que estás puntualizando, Uriel, es muy clave, porque siento que a pesar que vivió en esa generación, como dijo Marshall una vez, a Heschel lo vamos a entender dentro de 500 años. Es decir, Heschel es una persona y un pensador que vivió en su tiempo, 100%, estuvo totalmente presente y entendió el significado de
este tiempo y de esta hora en su generación. Pero paradójicamente, porque cuando uno está presente en el tiempo de uno, el mensaje de uno es eterno. Y no solo es eterno, sino que es relevante en todas las latitudes y dimensiones. Entonces, el año Heschel, que el seminario está celebrando, en realidad es un intento de ver el sentido y el significado de la obra de Heschel trascendente y lo que tiene para darnos a nosotros en América Latina, en lengua española, y las cosas que estamos enfrentando, los desafíos en América Latina. Es decir, tenemos que hacer una traducción de la obra de Heschel a la situación que vivimos nosotros en América Latina, y yo digo, el objetivo es ponerlo a Heschel en diálogo inteligente y profundo con todo el pensamiento de América Latina, con la filosofía de la liberación en América Latina, con el mundo religioso en América Latina y también el mundo secular, ¿no es cierto? Incluso diría gente que en general no tenían interés en lo religioso. Yo creo que Heschel interpela al ser humano como tal, y ese puente que se puede construir entre el mundo religioso y el mundo académico, ¿no es cierto?, que es parte de lo que nos convoca permanentemente. Bueno, Ernesto, nada más que agradecerte, y si me permitís, siempre terminamos con los invitados con un ping-pong de preguntas y respuestas muy rápido, ¿sí? Para responder algo, para conocerte. Empezamos conociéndote, hablamos de Heschel, y para terminar conociendo a Ernesto un ratito más. ¿Te animás? ¿Un ping-pong muy rápido? Vamos nomás. ¿Alguna escena o personaje o historia del Tanaj que te impacta? Yehudá, el hermano de Yosef, porque Yehudá tiene la gran capacidad de ver una crisis, un conflicto intractable, que es muy difícil de resolver, y tiene la gran sabiduría de darse cuenta que para resolver un conflicto hay que ir a la historia, hay que ir al pasado, cómo se generó el conflicto. Entonces, cuando uno historiza un problema, entonces puede sanar el trauma que quedó instalado por un olvido de lo que realmente generó el problema. Entonces, Bien, fue un ping-pong muy largo ese, así que más corto, más corto, más corto. Pero me encantó igual, me encantó. Vamos, ¿una festividad judía central que te encanta, que te apasiona, la tuya? a mí me convoca más que nada, yo diría, Rosh Hashanah, por su mensaje universalista, la creación del ser humano y todos los mensajes de Rosh Hashanah en la Torá y en la Haftará. ¿Una mitzvah? Una mitzvah, es más difícil pensarlo, pero tal vez las mitzvot relacionadas al ger. Hay 36 mitzvot relacionadas a la persona que es el extranjero, ¿no es cierto? Es la vulnerabilidad por excelencia. Somos llamados a tener sensibilidad en eso. ¿Un momento de la historia judía donde quisieras pasar un Shabbat, una semana, unos días? Eh, un momento de la historia judía. Har Sinai, por supuesto, la revelación de la Torá. Y quizás es obvio por todo lo que estuvimos hablando, o quizás no, nos sorprendés. ¿Algún personaje de la historia judía que te hubiese gustado conocer, o si tuvieses la posibilidad de tomar un café y charlar, tener una segunda de Shabbat? El Rambam, Maimónides. Bueno, que Heschel también escribió una biografía del Rambam, ¿no? Todo. Por supuesto, por supuesto. Y El Aharón Habib, sí. Un mensaje judío para el mundo, porque nos ven muchos y nos escuchan muchos que no son judíos. Y sí. siempre, y creo que Heschel también es parte de eso, que el judaísmo tiene que ser relevante para la humanidad. ¿Cuál Sí. crees que puede ser? Me remito a la última pregunta que le hicieron a Heschel en la entrevista por televisión antes de que falleció, que le dijeron cuál sería el mensaje que él podría darle a la juventud. Y yo me remito a lo que dijo Heschel, que dijo que él, a pesar de todo lo que ocurría en el mundo, era optimista, a pesar de su pensamiento en algún aspecto.
against my better judgment, dijo él. Pero cuando le preguntaron cuál era el mensaje para la juventud, es trascender lo que aparenta ser absurdo, o que parece lo absurdo de esta vida, y ver de que hay algo misterioso en la existencia, y que si nos dedicamos y hacemos el esfuerzo, podemos trascender ese misterio y encontrar el sentido de nuestra existencia y el sentido del mundo. Y que realmente no estamos solos. Dios está en búsqueda nuestra, y que cuando se genere cada vez más ese encuentro, podemos redimir al mundo. Es decir, es un mensaje de esperanza para el futuro. La tengo la esperanza. Muchas amenazas en el mundo en el que vivimos hoy en día, muchos peligros, hay que estar despiertos, hay que ser conscientes, pero hay que saber que tenemos la fuerza y la capacidad para enfrentarlos exitosamente, y que no estamos solos en ese trabajo. Hermoso mensaje, Ernesto, el rabino Ernesto Yattá. Gracias por ser parte de PLF, y todos nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.